en reuniones, jóvenes, y vamos a continuar. Probablemente la señal, espero que esté muy bien, jóvenes, pero si en algún momento dado fallara la señal, por favor, me hacen notar y vemos cómo la rectifico. Y si no se puede, pues a ver, la tenemos que parar, ¿no? Pero a ver, jóvenes, un saludo de todos, muchachos, de algún compañero, para justamente verificar la señal. Buen día, ingeniero. Buen día, jóvenes. ¿Está muy bien la señal, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien, voy a continuar, jóvenes, pero me lo hacen notar, por favor. Voy a continuar, muchachos. Aquí tengo algunas, algún mensaje en el sentido de que mi señal no está muy bien, pero por favor les ruego hacerme notar para poder rectificar la situación. ¿Ok? Vamos a continuar, muchachos. Como siempre, voy a continuar, voy a colocarlos en contexto y continuamos, jóvenes. Esta pantalla que nosotros estamos viendo, jóvenes, es el avance del proyecto. Hemos comenzado con la clase número entero, ¿no? Hemos trabajado con 2 objetos. Hay algunas operaciones acá con la clase, el cual también este objeto número 2 puede acceder a las mismas, pero obviamente se hace lo necesario, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Cuando un objeto está siendo operado, ¿no? Si se quiere de otro objeto, entonces hemos activado o hemos declarado otro objeto, el cual nos ayuda justamente a la operación señalada, ¿no? Tenemos nosotros otro objeto que, bueno, lo hemos hecho la cadena de caracteres, el cual también hay unas pequeñas operaciones, pero nos concentramos, jóvenes, en la clase número entero, ¿ok? Este es nuestro avance que tenemos y vamos a continuar sobre ello. Además de eso, jóvenes, los voy a colocar en contexto sobre las operaciones, sobre lo que tenemos en contenido en nuestra aula virtual, por si acaso, para algunos muchachos que tal vez no estamos todavía, ¿no? Viendo cómo está esta situación. Jóvenes, aquí está nuestra aula virtual. Como ustedes pueden observar, ya existe un primer práctico, dice primer práctico de operaciones de la clase número entero. Les recuerdo, la clase número entero, jóvenes, es una clase y el cual estamos recordando, ¿no? Es recordando las operaciones. Tal vez no hemos visto desde el enfoque orientado a objetos, hemos visto desde el enfoque de programación modular estructurada, pero acá con esta clase, ¿no? Estamos viendo la teoría, la metodología de lo que es la programación orientada a objetos, ¿ok? Entonces, jóvenes, este es nuestro contenido, no se olviden, hay que ir trabajando con esto. La pregunta es, ¿cuándo, profesor, hay que presentar esta clase? Esta clase dice desarrollar el práctico de la clase número entero con las siguientes operaciones. Algunas de ellas ya la hemos visto, algunas jóvenes ustedes la van a complementar, ¿no es cierto? Pero esta clase se utilizará como una clase amiga en la clase vector, ¿ya? O sea, estamos recordando, jóvenes, estamos recordando y las operaciones, más que todo de la clase número entero, ¿no? Desde el objeto, desde el punto de vista orientado a objetos. Pero, jóvenes, esto lo vamos a utilizar en la clase vector, nuestra primera clase, para lo que es el enfoque aplicativo, ¿no? Es la clase vector. Y la clase vector va a necesitar de esta clase. Entonces, no hay fecha para esto. Cuando se presente la clase vector como un práctico, esto tiene que acompañar a ello. O sea, hay todavía un tiempo, así que hay que trabajar en esto y esperamos, jóvenes, que ustedes vayan recordando las operaciones más importantes. Esto y algunas más, por si acaso. ¿Ok? Bueno. Ese es nuestro práctico. ¿Cómo vamos con el avance del paradigma de programación orientada a objetos, ¿no? Aquí está. Tenemos los conceptos que hemos visto, ¿no? Esto ya lo vimos en una clase inicial. Tenemos las características de la programación orientada a objetos, ¿no? Además de eso se ha ido con algún ejemplo. Y las operaciones de la clase número entero. Estamos acá. Y en esta clase vamos a continuar con esto, jóvenes. ¿Ok? Entonces,
Jóvenes, este contenido es justamente de este último, ¿no?, que está acá, y vamos a avanzar sobre él. La clase número entero, jóvenes. Seguimos recordando las operaciones de la clase número entero. Creo que mencioné algo de esto, pero la voy a mencionar rápidamente nuevamente, ¿no? Jóvenes, las operaciones de la clase número entero se pueden realizar a nivel de todo el valor numérico. O sea, un valor numérico puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser mucho más grande, ¿no? Como por ejemplo, así. Permítame. Bueno, mucho más, ¿no? Utilizamos este numérico así, exactamente, en códigos, en claves, en un cadena de identidad, ¿no es cierto?, en un pasaporte, en un password, ¿no? Entonces, cuando se dice a nivel todo el valor numérico, quiere decir que las operaciones que nosotros hacemos es con todo el valor, con todo el valor. Por eso está ahí una circunferencia, el cual embarca, ¿no es cierto?, todo lo que es el valor numérico. Puede ser pequeño, mediano o grande, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Operaciones con todo el valor numérico. Ya lo hemos hecho algunas y vamos a continuar. Por ejemplo, verificar si un número es par. Y si no es par, quiere decir que es impar, ¿no? Verificar si un número es múltiplo de otro número. Y si no es múltiplo, quiere decir que no. Obviamente, las operaciones, un resultado, por decir que es múltiplo, todo es también es un resultado, al igual que este, ¿no es cierto? Es par, ¿no? Y si no es par, quiere decir que es todo lo opuesto, es impar. Y si es múltiplo, es múltiplo. Y si no es múltiplo, quiere decir que no es múltiplo, ¿no? Así. Si un número es un múltiplo, si un número es primo, si un número pertenece o forma parte de la serie de Fibonacci, el factorial de un número, verificar si un número es Capicúa y muchos más, por si acaso, ¿no? Jóvenes, hay muchas operaciones, ¿no es cierto?, en la clase número entero a nivel todo el valor numérico. Muchos, 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 ¿no? Estas operaciones, por si acaso, ¿no es cierto?, son propias de los números enteros, propias, propiedad, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, cuando yo digo un número es par, esta operación no se puede hacer, bueno, se puede, pero no es compatible con lo que puede ser un número real, por ejemplo, ¿no? No se pregunta un número real si es par, ¿no? En un número entero, un número primo, ¿no es cierto? No se puede verificar si un número primo en un tipo de datos real. La serie de Fibonacci es una secuencia de números enteros, ¿no? Entonces yo puedo preguntar si un número entero se encuentra en esta serie de Fibonacci o no se encuentra, ¿no? Entonces, jóvenes, en síntesis, estas operaciones obedecen, ¿no es cierto?, a la propiedad de un número entero. Existe otro conjunto de operaciones denominados a nivel dígitos, ¿no? A nivel dígitos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, disculpen jóvenes, aquí lo voy a hacer un poquito mucho más compacto esto, ¿ya? Si yo tengo un número a propósito, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? O puedo tener un número mucho más extenso, como el que aquí también lo señalé, y otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, jóvenes, cuando tenemos operaciones a nivel dígito, regularmente cuando hay varios dígitos, estos dígitos son accesados de a uno, ¿no? Puedo accesar el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, y cuando hacemos ese tipo de acceso, este queda en 0, ¿no? Y cada uno de estos dígitos a su vez es un número entero, ¿no? O puedo accesar, jóvenes, ¿no es cierto? Discúlpeme, voy a retomar nuevamente el valor de esto. Puedo accesar de 2 dígitos, ¿no? De 2 en 2. Entonces, cada dígito, perdón, cada número que acceso de 2 dígitos también es un número entero, ¿no? Y puedo, con esos números enteros acá que voy accesando, de a 1, de a 2, de a 3 dígitos,
puedo hacer estas operaciones de acá. O sea, puedo verificar si este número es par, si es primo, es capicúa, forma parte de Fibonacci, ¿no? Todas las operaciones, ¿ok? Jóvenes, es así. Cuando estamos manejando a nivel dígitos, ya tenemos un conjunto de números, ya sea de un dígito, de dos o más dígitos, tenemos un conjunto de números, ¿no? Entonces no hay que perder de vista, y ahí viene lo que podemos hacer en teoría de conjuntos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos hecho en teoría de conjuntos matemáticas, ¿no? La unión, la intersección, la pertenencia, la diferencia simétrica, no sé, y muchas operaciones más. Jóvenes, ¿para qué se utiliza este tipo de operaciones, ¿no? Regularmente, ¿no? Decía hace un momento dado, cuando tenemos un número relativamente extenso, ¿no? Se presenta un código que puede ser de un pasaporte, de un carnet de identidad, no sé, de un registro en particular, donde dos dígitos, por ejemplo, pueden representar algo, ¿no? Si fuera un pasaporte, estos dos dígitos pueden decir a qué continente pertenece este pasaporte. Otros dos dígitos pueden decir a qué país pertenece esto, ¿no? Y otros dos pueden decir a qué estado de ese país, no sé. Finalmente, lo que resta puede representar ya el número específico de esa entidad, de esa persona, al cual está en ese continente, en ese país y en ese estado, ¿no? Entonces, jóvenes, es así como se maneja. Se van separando los dígitos y esos dígitos, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, una relación con alguna información en particular. Por eso, bueno, y muchas cosas más respecto a lo que es, por ejemplo, el código, que siempre a veces lo pongo como ejemplo, el código que tenemos en las tarjetas de prepago de las empresas que son, ¿no es cierto?, de comunicaciones, como Entel, Viva, Tigo, etcétera. Hay un conjunto de dígitos, y no es cualquier conjunto de dígitos. Es un conjunto de números el cual representa, ¿no es cierto?, una validez de lo que se está ofreciendo a través de un modelo matemático, jóvenes, ¿no? Y ese modelo tiene que ser verificado muchas veces dígito por dígito, o dos dígitos, o tres dígitos, etcétera, ¿no? Es así. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, tomando este ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con los dígitos? Sumar, por ejemplo. Puedo multiplicar esos dígitos. Puedo hacer una operación, ¿no? Una operación de acumulación, en el cual, por ejemplo, los dígitos de acá están en el denominador: 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial, ¿no? 2 factorial, 1 son los dígitos, pero ¿no? Regularmente, jóvenes, así como hace rato hice, o sea, separar los dígitos se van accesando de derecha, regularmente, de derecha a izquierda, ¿ok? De a uno, de a dos, como usted quiera, dependiendo de la operación. Y la pregunta, profesor, ¿y qué significado tiene esto, no? De accesar los dígitos y hacer un cálculo de 1 entre el dígito y su factorial, y más el siguiente dígito, 1 entre el dígito y su factorial, etcétera. Puedes representar un modelo matemático, de tal manera que tú quieras, ¿no es cierto?, obtener un resultado y validar este número, ¿ok? Como es un conjunto de números, jóvenes, podemos hacer discriminación o una selección. ¿Ya? Quiere decir, de este conjunto puedo contar con dígitos pares. ¿Cuántos dígitos pares hay? Dígitos pares. ¿Cuántos son impares? ¿Cuántos son primos? ¿Cuántos son y observamos estas operaciones? Son los de acá. Si hago estas operaciones, aquí me voy a complicar, ¿no es cierto?, en verificar si los dígitos o de a 1, de a 2 o de a 3 son operaciones, ¿no es cierto?, también de números enteros. Como un conjunto de dígitos seguimos viendo, podemos hacer la búsqueda
por ejemplo, hay un dígito, como decías exacto, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, la pertenencia. Un dígito o dos dígitos pertenecen a este conjunto de dos dígitos. Claro, por ejemplo, el 23. ¿Ok? Y si yo tengo este número de acá, voy accesando de dos en dos dígitos, digo, ¿esto es 23? No. ¿Esto es 23? Claro que sí, ¿no? Entonces puedo decir, en algún momento dado, que este elemento de acá, como número entero, pertenece a este conjunto de acá. ¿Ya? Entonces, jóvenes, no solamente que buscar un número, un dígito, sino puedo buscar si hay un dígito primo, si hay un dígito par, si hay un dígito múltiplo, si hay un dígito de Fibonacci o no la hay, etc. ¿No? Podemos hacer verificaciones de todos los dígitos, si son pares, múltiplos, iguales, etc. ¿No? Entonces, hay un montón de operaciones, jóvenes. En algún momento dado lo he explicado, este juego de dados, ¿no es cierto? Y podemos hacer también operaciones. Por ejemplo, si tenemos limitado, decía, 5 dígitos que representan cada dígito una relación directa con un dado, ¿no es cierto?, con un número de un dado. Y si es que el dado, digo, el juego saldría de este tipo, eso es, ¿no es cierto?, la grande, ¿no? Todos son iguales. O si es que saldría 4 dígitos, ¿no es cierto?, la muevo los dígitos, ¿no?, como hacemos en los daditos, la muevo a un lado y digo, caray, aquí tengo un póker. 4 dígitos iguales, ¿no? O puedo decir, si tengo esta jugada, ¿no es cierto? Yo puedo, ¿no?, asociar un poquito y decir, esto lo muevo acá, ¿no es cierto? Esto también acá, ¿no? Entonces puedo decir, es un par, ¿no? Es un par de dígitos, el cual puede representar otra jugada, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, muchachos. Muy bien, continuamos entonces, jóvenes. Continuamos las operaciones. Hemos visto, ¿no? Creo que hemos visto, y si no, pues la consolidamos. Las operaciones, estas operaciones de acá y estas operaciones de acá, que representan programas, ¿no?, de la clase número entero, tienen que ser realizados a través de una metodología de programación. ¿Ok? La metodología que estamos tomando en cuenta es el ciclo de vida clásico, apodo la cascada. El autor, el mismo autor de la programación orientada a objetos, Edward Jordan. Edward Jordan lo ha propuesto, por favor, esta metodología antes del enfoque orientado a objetos, mucho más antes. Cuando se tenía la programación modular estructurada, Edward Jordan también ha participado en ella, pero presentando esta metodología de programación, ¿no? Entonces, para hacer un programa tenemos que hacer un análisis, diseño modular, diseño del algoritmo, implementación, diseño de interfase, enlace, ejecución y documentación, ¿no? Y se denomina la cascada, hemos dicho, porque esta secuencia de fases el autor asocia, ¿no es cierto?, a una geografía de lo que es, ¿no es cierto?, una caída de agua, ¿no? ¿Okay? Una caída de agua, el cual nos dice, por favor, sigamos esta secuencia como una caída de agua, el cual significa, ¿no es cierto?, por favor, hace el análisis, luego ve al diseño modular, continúa con el diseño algorítmico, la implementación, etcétera, ¿no? En otras palabras nos dice que no nos saltemos esto, sigamos así una secuencia, ¿no? Claro que los programas que hemos hecho anteriormente, un poquito más recordamos, ¿no? Aquí, estos programas que hemos hecho, cargar, descansar, lanzar dados, etcétera, verificar, probablemente lo hayamos hecho muy rápido, ¿no? Porque la lógica tal vez es muy corta. Pero lo que nos dice Edward Jordan, ¿no es cierto?, es, por favor, sigue esta secuencia de pasos, ¿ok? Y vamos a continuar. Vamos a seguir haciendo, ¿qué nos queda ahora? Seguir haciendo operaciones con la clase número entero, ¿no? Más operaciones. Y cada una de las operaciones que vamos a hacer tiene que seguir esta metodología de acá. Cuando yo ponga 1, por ejemplo, estamos haciendo el análisis. Cuando ponga paso 2, estoy haciendo el diseño modular. Paso 3, el diseño del algoritmo. Y así sucesivamente, jóvenes. Jóvenes, un compañero que nos valide, por favor, la señal. Sí, ingeniero, está bien. Gracias muchachos. Continuamos entonces.
Una de las operaciones, el cual creo que ya lo conocemos, por favor les recuerdo que estamos haciendo un refrescamiento de la memoria, ¿no? Porque estas son operaciones que hemos visto en un enfoque modular estructurado. Ahora lo que estamos haciendo es enfoque orientado a objeto, pero la operación no cambia, con alguna pequeña diferencia, jóvenes. Dice verificar si un número entero es primo, es el paso número 1. Estoy haciendo el análisis, ¿ya? Y si yo en el análisis, el objetivo, jóvenes, les recuerdo, ya por si acaso, el objetivo del análisis es entender que nosotros vamos a tener que consultar con un experto, con internet, consultar en una bibliografía, no sé, ¿no? Podemos hacer una entrevista, una encuesta, no sé. Hay muchas técnicas para entender. Jóvenes, si nosotros consultamos en internet, nos va a decir un número primo es divisible entre la unidad y consigo mismo, por ejemplo, ¿no? Así es. Y hay que entenderlo, además fuera de lo que es algo teórico acá, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un número entero, que es 5, ¿no es cierto? Y cuando dice que es divisible, o sea, un número primo es divisible en la unidad y consigo mismo, quiere decir que debe ser exacto en una división y consigo mismo. ¿Qué es exacto? Pues que si no es igual a cero. Entonces, tengo que comprobar. Por ejemplo, si es mi número, si 51 es exacto, claro. La unidad, no, o sea, es cero. Se está cortando su audio, ingeniero. Ingeniero, no se le está entendiendo, su señal está mal. Gracias. A ver, voy a mejorar, jóvenes, permítame. No sé si estamos bien de vuelta, jóvenes. Sí, ahora sí. Bien, se ve en la pantalla, ¿no? En la cual dice, por ejemplo, verificar si un número entero es primo. Sí, eso se ve en la pantalla. Gracias, jóvenes. Continúo con eso entonces, ¿no? Entonces, cuando yo estoy verificando si un número es primo, ¿no es cierto? Tengo que verificar, ¿no? Este número es divisible entre la unidad, ¿no? Claro, porque ese residuo es igual a 0. Es divisible entre 2, entre 3. O sea, tengo que ir verificando entre una secuencia hasta verificar consigo mismo. 5 entre 5 es exacto, sí. Cuando dice este concepto, por ejemplo, un número es primo, si es divisible entre la unidad y consigo mismo, solamente debe ser exacto cuando yo divido entre la unidad y consigo mismo, y no entre otros valores, ¿no? ¿Y cómo puedo saber si es primo? Una de las opciones es, si yo estoy, por ejemplo, ¿no es cierto?, haciendo la verificación, si es exacta la división, tiene que ser solo 2 veces, entre la unidad y consigo mismo. ¿Qué puedo hacer? Contar. Cuento, ¿es exacto? Sí, 1, es exacto, no, es exacto, no, es exacto, no, es exacto, sí. ¿Cuántas veces fue exacto? 2 veces. Si 2 veces es exacto, ¿no es cierto?, una división de un número entre una secuencia hasta consigo mismo, es primo, ¿no? Otro ejemplo, 9. 9 es primo, de antemano ya sabemos, jóvenes, que no es primo. Pero ¿cómo lo hago computacionalmente? ¿No? Verifico entre la unidad. 1, no. 2 veces exacto. No. 3 veces exacto, ¿no? Verifico al final. ¿Hay 2 veces exactamente en esta división entre la unidad y consigo mismo? No, no es primo. El 1 es un caso especial, ¿no? Divido entre la unidad. Listo, es exacto. Y ya dividí consigo mismo también. Pero hay 2 veces, no, entonces no es primo. ¿Ya? Si usted duda un poco, consulte en internet y verifique si 1 es primo o no es primo, jóvenes.
Este es el análisis, ¿no? El análisis tiene por objetivo entender, ¿no? Si estoy haciendo una operación matemática, voy a hacer informática para una operación matemática, tengo que entenderlo. Si es química, tengo que entenderlo química. Si es física, tengo que entenderlo. Económica, tengo que entenderlo. Financiera, no sé, médico. Jóvenes, no hay que perder el enfoque grande. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Informática. Informática es el manejo de la información a través de computadoras, ¿no? Voy a manejar información. Voy a procesar información, jóvenes, ¿no? Entonces, jóvenes, ese es el enfoque grande, ¿ok? Bueno, y en el análisis, ¿no es cierto? Yo ya tengo que tener una chispa de solución, una chispa de solución. Se supone, ¿no es cierto?, que yo ya conozco, por ejemplo, la metodología, el cual lo hemos visto. Por favor, eso lo hemos visto también en el anterior semestre. Ya tengo una metodología. Ya tengo el concepto, la teoría de lo que es la programación modular estructurada, ¿no? Entonces, todo ese know-how ya tengo que utilizarlo, ¿no es cierto? A medida que voy haciendo un análisis, plantear una solución rápida. Así. Aquí en el análisis, ¿qué puedo hacer? Así. Este es un proceso repetitivo, ¿no? Así es. Por ejemplo, el 5. ¿Cuántas veces voy a verificar si es exacto? 5 veces. Aquí, si es 9, ¿cuántas veces voy a verificar si es exacto? 9 veces, ¿no? Si es 1, ¿cuántas veces? Una sola vez. Este es un proceso repetitivo, ¿no? Y este es un for, un para. ¿Por qué? Porque conozco cuántas veces tengo que verificar, ¿no? Si n es 5, 5 veces. Si n es 9, 9 veces. For i de 1 a 9. Ya tengo que estar, ¿no?, tejiendo un poco la solución lógica para esta operación. ¿Qué tengo que hacer en ese ciclo? Que encontrar el residuo, así como encontrar el residuo entre una secuencia, ¿no? Aquí lo llamaremos, sí, 5 entre 1, 5 entre 2, 5 entre 3, ¿no? Y contar si la división es exacta. Si la división es exacta, si el residuo es 0, entonces voy a contarlo. Y una vez que repite este proceso, ¿no?, voy a verificar si el contador es igual a 2, voy a decir true, y si no es false. Perfecto. Ya voy a saber si es primo o no es primo, por ejemplo, ¿no? Eso es el análisis, jóvenes, ¿no? Eso es el análisis. Por favor, estoy siguiendo esta metodología de programación, el cual nos dice, eso es el análisis, ¿no?, en el desarrollo de una aplicación, ¿no?, de un programa. ¿Okay? Vamos al diseño modular. A ver, el diseño modular tiene por objetivo, ¿no?, recordando, definir entradas, salidas y tipo de proceso. Así es, jóvenes, ¿no? Ese es el objetivo, definir entradas, salidas y tipo de proceso. Nosotros estamos haciendo informática, ¿no?, y voy a simular que acá, ¿no es cierto?, el programa que vamos a hacer es una pequeña fábrica. Así. ¿Okay? Vamos a fabricar. Pero no se olviden, estamos en fabricar información. Fabricar los insumos. Esos insumos, ¿no es cierto?, necesito yo para poder verificar si un número es primo, un número. Un número. Pero resulta que esta operación, desde la óptica de programación orientada a objetos, en la definición de una clase una propiedad, que es el número. Entonces, jóvenes, esa es la pequeña diferencia, pero significativa, entre lo que es el enfoque modular estructurado y el enfoque de programación orientada a objetos. O sea, aquí necesito un número, sí, pero ya lo tenemos. O sea, esta operación obedece, ¿no es cierto?, a las propiedades definidas en la clase número entero. Entonces, no puedo decir aquí necesito un número, ya no tenemos un número.
Siempre partimos de que tenemos ya un número, n, que es la propiedad, ¿no es cierto?, el cual todas las operaciones, incluyendo esta que vamos a hacer, tienen que operar con eso, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que definir aquí como entradas? Si es que existe algún otro número, o perdón, algún otro dato que se necesite como entrada, y no lo existe, ¿no? Entonces, aquí simplemente es colocarlo así. No tenemos nada de entrada. ¿Hay alguna salida, ¿no es cierto? En la operación que tú vas a hacer, claro, sí hay una salida, ¿no? El resultado es verdad. Ese número 5 es primo, sí, ¿no? Ese número, si fuera este otro valor, 9, ¿es primo? No, falso, ¿no? Tenemos una salida. Lo que vamos a producir como resultado después de la verificación es un tipo de dato booleano. Así es. ¿Ok? Esa es la salida. Estoy identificando estoy simulando una fábrica, ¿no? Pero informática, el cual estoy diciendo cuáles son los insumos. Los insumos son los datos. ¿Cuál es el resultado, la salida, la información? ¿Ok? Aquí está mi fábrica que va a procesar y va a producir este resultado. ¿Ok? Una vez identificado entradas, salidas, definimos el tipo de proceso. Entre comillas, ¿no es cierto?, esta pequeña fábrica, ¿de qué tipo va a ser? ¿No? Es el proceso. Función o procedimiento. No hay más, ¿no? Miramos la salida y decimos, ¿es una salida? Sí, ¿no? Para poder definir, ¿no es cierto?, decimos, es una salida y es elemental, ¿ok? Elemental. Hay que hacer una pregunta. Hay que hacerse esta pregunta visualizando, por favor, el avance que tenemos en el diseño modular. ¿Hay una sola salida? Sí. Además, es elemental y dice, por favor, estoy concatenando con un operador AND. Y es elemental, claro. Entonces, desde ese punto de vista digo, entonces, cuando se cumple esta verificación, ¿no? Decimos, es una función. Sí. Y aquí a la caja negra, ¿no? Agregamos y le decimos una F. Así. Función. Por favor, ¿no? Ese es definir el tipo de proceso. Terminamos dándole un nombrecito, ¿no? Un nombrecito que podemos decirle, por ejemplo, que no sea muy extenso, tampoco muy corto, y decimos, ¿no es cierto?, verif primo, así. Verif primo. Un proceso va a ser llamado, ¿no?, y a través de su nombre, y serán enviados los parámetros que necesita, y este nos va a devolver un resultado. Mucho depende en qué posición me encuentro, jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si me encuentro así dentro del proceso, ¿no? O sea, por favor, una forma lógica de pensar. Si yo estoy dentro del proceso, voy a devolver un resultado, ¿no? Esta es una función, el cual no tiene parámetros. Por favor, esa es la semántica, ¿no? Este es un proceso de tipo función que no tiene entradas adicionales fuera de la propiedad, que es n, y genera como salida un tipo de dato booleano, ¿no? Y se denomina verificar primo. Por favor, esa es su semántica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en el diseño modular tenemos algo de lógica? Nada, nada. Vuelvo a repetir, es simular una fábrica simplemente, una fábrica de manufactura, ¿no? El cual nosotros pensamos en insumos y pensamos en productos. ¿Qué producto va a generar este proceso, ¿no? Este proceso. Por favor, esta caja negra, se dice caja negra porque aquí todavía no pienso internamente cómo se va a procesar, sino solo estoy identificando entradas, salidas y tipo de proceso. Así es. ¿No? Ese es el diseño modular, jóvenes. Y utiliza como técnica la caja negra, porque no sé todavía acá cómo va a ser este proceso, ¿no? Por eso se dice caja negra, jóvenes, por si acaso. Vamos al tercer paso, ¿no es cierto? El diseño del algoritmo.
El diseño del algoritmo es la lógica. Algoritmo sinónimo de lógica, muchachos, ¿no? ¿Cómo diseñamos la lógica? ¿No? Por favor, aquí está la lógica, pero yo la voy a posar también. Porque cuando decimos diseño, en cualquier ciencia, cuando digo diseño, y estamos aplicando el conocimiento del experto de ese campo, ¿ya? Está diseñando, no sé, la arquitectura. Está echando a andar el conocimiento para plantear una solución. Este dice diseño del Se lo escucha entrecortado, ingeniero. Su señal, dije. Pues, ¿Estamos bien? Todavía. Gracias. Jóvenes, decía, el tercer paso del diseño del algoritmo, ¿no? Diseño del algoritmo es diseñar la lógica, ¿ok? Y la lógica es un conjunto de acciones, de instrucciones. ¿Okay? ¿Y cómo la describimos en la técnica del pseudocódigo? ¿Ok? Pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es un código falso. Al final es código, o sea, es una lógica. ¿Y por qué es falso? Porque no va a coser esto en algún programa o en algún lenguaje formal, ¿no? ¿Y por qué se dice pseudocódigo? Una vez más, porque nosotros tenemos que hacer la lógica en nuestro lenguaje nativo, ¿no? Si yo soy de habla Spanish o castellano, disculpe, entonces tengo que hacerlo en castellano. Si yo soy de habla inglesa, tengo que hacerlo en inglés. Si soy portugués, tengo que hacerlo en portugués, ¿no? Así. Un lenguaje, digo, una lógica, que es un procedimiento, es finito, lo cual significa que tiene un principio, que tiene un final. Y esa secuencia de acciones, ¿no es cierto?, que se presenta la lógica de solución, en este caso computacional, esa secuencia es de arriba abajo, ¿no? Conocido también top-down, de arriba hacia abajo. ¿Okay? ¿Y cómo se hace la lógica, no? O sea, jóvenes, la lógica es un conjunto de acciones, de instrucciones, que a veces es difícil comenzar con eso. Usted debe comenzar en el punto donde más se ubica, pero ya tenemos acá una chispa. Ajá, ya tenemos, ¿no? Y usted dice, vamos a tener permítame, jóvenes, un poquito acá, colocar unos puntos de entrada, ¿no? Dice usted, vamos a tener un ciclo for para I igual a 1 hasta lo que es n. Y decimos, un poquito más abajo, vamos a tener un ciclo, sí señor. Partimos de eso. ¿Okay? Vamos a tener. ¿Qué tenemos que hacer en cada ciclo? Encontrar el residuo entre una secuencia de I. ¿No? Estamos hablando, no hay que perder de vista que tenemos una propiedad n, ¿no? Y esto habla de n. Dice, encontrar el residuo entre una secuencia de I. ¿De qué? De n. Entonces, tengo que encontrar el residuo, permítame. El residuo es igual a n mod I. Perdón, jóvenes. El residuo es igual a n mod I. Perfecto. Ahí está el residuo. ¿Pero qué es I? Es una secuencia y además aprovechamos del ciclo for. Yo necesito una secuencia para verificación, una secuencia estándar, la denomino así, una progresión estándar, 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo acá, 1, 2, 3, 4. Jóvenes, ¿no? Y cuando hay un for, ideal para aprovechar esa variable que controla el ciclo for. Porque el ciclo for debe ser manejado por una variable, el cual, por favor, maneje una secuencia estándar, o sea, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Esta variable está controlando el ciclo.
pero al mismo tiempo puedo aprovechar dicha variable para la operación que necesito. Ah, la secuencia. Genial, ¿no? ¿Ok? Sigamos. Una vez encontrado el residuo, ¿no es cierto? Dice contar si la división es exacta. ¿Cómo sabemos si la división es exacta? Si el residuo es 0. Ah, muy bien. Estoy hablando. Si el residuo es 0, si el residuo es igual a 0, entonces, ¿no? Cuento, dice, ¿no? Contar. Ah, necesito un contadorcillo. Ella sabe que es un contador. Y si no, no la cuento. Perfecto. Listo. ¿Ok? Ah, muy bien. ¿No es cierto? Esa es la idea y ya está. Hago los ajustes necesarios. Aquí hay un contador. Todo contador previo al ciclo, ¿no? Tiene un valor, ¿no? Ah, perfecto. Lo sabe eso, ¿no? El contador es igual a 0. Perfecto. ¿Qué más? Entonces la lógica, jóvenes, no es así, ¿no? Como autómata, esta secuencia, no. Partes, ¿no? De un punto, ¿no? Tengo un ciclo. ¿Qué voy a hacer en cada ciclo? ¿Qué viene después? ¿Cuál es el siguiente? ¿No es cierto? ¿Qué necesito previo? Etcétera, ¿no? Al final armamos una secuencia lógica que es de arriba hacia abajo. ¿Ok? Es así. Y cuando hacemos esto, esta técnica se denomina, decía, el pseudocódigo. ¿Ya? Hay otra técnica, profesor, sí, el diagrama de flujo. Pero jóvenes, para una construcción, ¿no? Es mejor el pseudocódigo. El diagrama de flujo es bueno cuando la lógica ya está construida. Muchas veces, ¿no es cierto?, en algunas cosas nos orientan con un diagrama de flujo. Dice, oye, primero vete a tal, luego sigue a tal departamento, ¿no? Si es que sucede esto, te vas allá, y si no, te vas acá, etc., ¿no? Una secuencia del proceso. Pero para construir una lógica, se recomienda, y lo manejamos mucho más, ¿no es cierto?, a nivel mundial, lo que es el pseudocódigo. Esto que estoy haciendo es pseudocódigo. Su nombre mucho más grande es algoritmo, sinónimo de lógica, por si acaso, muchachos. ¿Ok? Listo. Después del ciclo que viene, miren, sigo haciendo lógica. Después del ciclo que viene, ¿no? Así es. Y nos dice acá, si ese contador es igual a 2, es true, y si no es false. Ah, ok. Entonces directamente digo, voy a retornar, porque es una función, si el contador es igual a 2. ¿No? El contador es igual a 2. Y si no es igual a 2, me va a devolver false. Ah, ese es el resultado que estamos acá. ¿Ok? En una función, jóvenes, de preferencia, ¿no? Porque también estos resultados, no en este caso, pero en otros casos, el resultado se puede dar en un punto intermedio de la lógica. ¿Ok? Pero de preferencia, como este proceso es una función, que la última operación sea retornar el resultado, que es un booleano. Y aquí está preguntando, si es igual a 2, si es igual a 2 va a retornar true, y si no es igual a 2 va a retornar false. Así de sencillo. Entonces, recordado, ¿no es cierto?, la lógica de lo siguiente paso, seguimos la metodología, la implementación, ¿no? La implementación. Colocar acá. El objetivo es traducir. Bueno, ponemos 2 y 3 a un lenguaje formal de programación. La implementación, ¿no es cierto?, es llevar este paso 2, en otras palabras, el diseño modular y el diseño del algoritmo a un lenguaje formal. Aquí es donde debes conocer el lenguaje, ¿no? ¿Y qué técnica utilizas para esto? Conocer el lenguaje, ¿no?
La técnica, disculpen jóvenes que lo ponga acá, ¿sí? ¿No es cierto? La técnica es conocer, ¿no? O sea, o aplicar más que conocer. Aplicar la técnica, ¿no es cierto? Perdón, aplicar la regla, léxico sintáctico del lenguaje en cada acción, ¿no? En cada instrucción. ¿Okay? En otras palabras, tengo que decir, por ejemplo, ¿cómo se traduce esto a un lenguaje de programación? Usted ya lo sabe, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Ya lo sabe, ¿no? Pero vamos a hacerlo, jóvenes. Aquí la colocamos esto, este es mi lenguaje, ¿no es cierto? Estamos en la clase número entero, la voy a colocar en una ventana, ¿no? Y ahí vamos, ¿ok? Aquí. Bueno, dice, son las operaciones que hemos hecho, rapidito, public, function, dice verif, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, joven? Estoy traduciendo este paso 2. Ya estoy aplicando, es más, la teoría de lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Toda operación es pública, public, ¿no? Okay. ¿Qué tipo de proceso es? Función, function. Su nombre, verif primo, ¿no? Así, verif primo. ¿Qué tiene como parámetros? Nada, ¿no? ¿Y qué tiene como salida? Booleano, haz booleano. Le doy enter y listo. He traducido este diseño modular a lo que es el lenguaje de programación, ¿no? Recordando un poco hasta la teoría de la programación orientada a objetos, pero conociendo cómo se escribe esto. Cómo se escribe es la regla léxico-sintáctico del lenguaje de programación. Cómo se escribe el encabezado de un módulo, así, de una función. Así. Public, function, su nombre, parámetros, el tipo de resultado, le damos enter y nos da en function. No, así es. ¿Ok? Ya también esto lo estoy recordando, por si acaso, ¿no? Ya hemos trabajado bastante esto en el semestre anterior. Bueno, y los que no llevaron conmigo, se supone que también, aunque en este lenguaje u otro, lo han hecho así, ¿no? Lo han hecho así, jóvenes. Okay. Continuamos. ¿Qué viene después? La lógica está aquí adentro, ¿no? La lógica es ya el proceso. ¿Cómo vamos a encontrar este resultado? ¿No? El proceso de esta fábrica es la lógica. ¿Y cómo le hacemos cuate, ¿no? Al estilo mexicano, o cómo le hacemos mano? Okay. Previo a la lógica, jóvenes, ¿no? Hay que declarar las variables que hay acá, ¿no? Mirando así, rapidito, de arriba abajo, ¿no? Las variables auxiliares. ¿Qué son las variables auxiliares? Las variables auxiliares, jóvenes, como su nombre lo dice, auxiliares, ¿no? A veces nosotros al ayudante lo llamamos auxiliar, ¿no? ¿Y qué hace el auxiliar? Nos ayuda, ¿no? Y lo mismo es acá. Una variable auxiliar nos ayuda ¿a qué? Obviamente al objetivo que tengo en este proceso. Pero ¿qué es una variable auxiliar? Además de ser una ayuda, ¿no es cierto? Es una variable, ¿no es cierto?, que no está como parámetro, a pesar de que no tengo ningún parámetro, no está como parámetro, ni siquiera es la propiedad de la clase. Muy bien. ¿No? Entonces, ¿cuál es la propiedad? N. ¿Y tiene algún dato más adicional para este proceso? No. Entonces, digo, C, por ejemplo, C, mirando de arriba hacia abajo, ¿no? Así rapidísimo. C no es una variable auxiliar. Bien. C as integer. ¿Qué? Rapidísimo. Y también es entero, ¿no? Del ciclo. Y R también, ¿no? El del residuo. ¿Qué más tengo? No tengo más variables. Entonces, una mirada rápida, jóvenes, de arriba abajo el algoritmo o la lógica, y digo, ¿no? ¿Qué tipo es esta variable? N hay acá, no, eso es propiedad, ¿no? Así es. Y listo. Y vamos ahora a traducir aquello. Regularmente es así. Las sentencias, las expresiones son iguales, ¿no? Solo las palabras, así como para, entonces, fin, para, retornar. Esas hay que ver cuáles son las palabras, ¿no es cierto?, en el lenguaje de programación, ¿no?
dice para, eso es for, y que varía desde 1 to n, ¿ok? Estoy haciendo por favor a la izquierda, r es igual a n mod i, ¿no? Dice además, ¿no es cierto? Si, eso es if, ¿no? Si r es igual a 0, ¿no? Entonces cuento, ¿no? Y dice fin sí, entonces me voy acá después del fin sí, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? También hay el fin para a continuación. Y después del next, o el fin para, dice retornar. Listo. No tengo errores. Puedo cometer un error, ¿no es cierto? Por ejemplo, me olvidé eso. Ya nos dice, acérquese. Se esperaba una expresión, ¿no? Una expresión es una variable, una constante o concretamente una expresión, ¿no? Una expresión, ¿no es cierto? Es una combinación de constantes, variables, operadores, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese error, jóvenes, es sintáctico, ¿ya? Sintáctico, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que está mal escrita esta instrucción, la sintaxis. Le falta algo, n, ¿no? Vamos a colocarlo. Ahí está muy bien, ¿no? Y cuando es una variable, alguna palabra clave, por ejemplo, escribir mal así, ¿no? Entonces no quiere decir que está mal toda la instrucción, sino es esta palabra la que está mal, ¿no? Claro que aquí encontramos, ¿no? El profesor dice, oye, los argumentos no deben estar incluidos en el paréntesis, etcétera, ¿no? Variable local y, pero aquí está mal. Este error es, ¿no es cierto? Del léxico. ¿Qué es el léxico? Está mal escrito algo, ¿no? Este for está mal escrito. For. ¿No? Entonces, cuando se escribe algo mal, una variable, una palabra, una expresión, ¿no? Entonces es un error del léxico. Y cuando nos falta algo en una instrucción, ¿no es cierto? Es un error de sintaxis. Un error de sintaxis. Quiere decir que se produce un error de sintaxis cuando toda la instrucción le falta algún componente, ¿no es cierto? Algo está fallando, ¿no? Pero cuando se escribe mal una cosa, estoy escribiendo tú y no la escribí muy bien, ¿no es cierto? Aquí hay un error del léxico. La palabra clave de tú está mal escrito, ¿no? Jóvenes, es así. Eso significa conocer el lenguaje, cómo se escribe el for, ¿no? En otros lenguajes, por ejemplo, el for, ¿no? Tiene un begin, tiene un end, ¿no? O tiene una llave abierta, tiene una llave cerrada. En este lenguaje es for el encabezado y next, el alcance, el final de este ciclo, ¿no? Jóvenes, aquí es donde hay que conocer el lenguaje de programación. Pero les recuerdo, ¿no? El lenguaje de programación es una herramienta para verificar mi lógica. Aquí está a izquierda. El lenguaje no te la da todo. El lenguaje no te ayuda en la lógica. El lenguaje no es lógica, muchachos. La lógica hay que construirla. Si el lenguaje fuera lógica, no sé, jóvenes, ¿para qué estamos estudiando? Pues que lo haga el lenguaje, ¿no? ¿Para qué nosotros estamos pensando en hacer una lógica o una solución informática? Si hubiera un lenguaje que ya lo construye todo. Los jóvenes, el lenguaje es una herramienta. Y la herramienta es una herramienta, o sea, la herramienta no te da una solución, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Jóvenes, hay que entenderlo muy bien. Ahora, ¿hay lenguajes que se enfocan en alguna solución en particular? Claro que sí, eso es diferente, ¿no? Este lenguaje de programación es una solución a través de un procedimiento, ¿no es cierto? Es una solución que te da desde muchos enfoques, ¿no? Por ejemplo, compararemos con el HTML, ¿no? Ustedes escuchan las páginas web, estamos en internet, ¿no es cierto? Una página web, ¿no es cierto? Regularmente está manejado por un lenguaje HTML. Así es. Cuando diseñes una página, no sé, maneja el HTML, ¿no? Ahora aquí, jóvenes, por favor, puede aparecer en una página web, claro, pero como una operación, es mucho más factible, ¿no es cierto? Incorpora esto dentro de lo que es una página, pero como una operación,
¿no? Así. Pero para diseñarlo la paginita así, bonita, ¿no? Que tiene que ser clara, que tiene que ser entendible, que tiene que ser sencilla la página, ¿no, jóvenes? Usa pues el HTML, ¿no? Así, combina con esto, que es diferente. ¿Ok? Jóvenes, ahora ya estoy en la implementación, eso es la implementación, jóvenes, ¿no? Por favor, sigamos la metodología de programación. Después viene lo que es el diseño de la interfaz. El diseño de la interfaz es el diseño de la ventana, ¿no? Ya lo hemos trabajado, pero lo seguimos trabajando. Esta ventana de acá, ¿no? ¿No? Este es el diseño de esta ventana. ¿No? ¿Qué es diseñar la ventana? Es diseñar los componentes, ¿no es cierto? Bueno, en concreto, tal vez. ¿Cómo se diseña la ventana, profesor? Apuntando al proceso y guiándonos de la caja negra. Así es. ¿Qué tienes como entrada? Nada. Entonces no necesitas componentes de entrada, así como no necesitas datos que enviarlo. Y si es que necesito, aquí ya tengo un componente, ¿no es cierto? Que es el textbox. Además, textbox 1, textbox 2, bueno, hemos ido avanzando. Y estos componentes que también son textbox, si están abajo, cuestión de organización, son para salida, ¿no? Entonces, jóvenes, no necesito ninguna entrada, no me preocupo de esto. Pero nos genera una salida, ¿no? Estoy mirando una vez más la caja negra. Nos devuelve un booleano, true o false. ¿Y dónde lo vamos a visualizar eso? Aquí. Cuestión de orden, el primer componente de salida que es textbox 2. Aprovecho lo que ya existe. Sin destruir el avance del proyecto, digo, aquí, el primero. No, así es. Y si voy a necesitar una entrada, el primero. Si voy a necesitar otra entrada, el primero y el segundo. Así es. Y si necesito más, la pongo otro acá. Viene otro. Pero sin destruir lo que ya existe. Porque se supone que estos componentes han sido diseñados para las operaciones en las cuales hemos ido trabajando, jóvenes, ¿no? Muy bien, entonces mi salida va a ser textbox 2, muy bien, ya está el componente, y necesito un componente que me active esa operación. Recuerden, las reacciones, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que se diseñan en una clase? Fuera del identificador, las propiedades, las operaciones y las reacciones, ¿no? Y las reacciones lo estamos haciendo a través de menú, jóvenes, ¿no? Esto dice, verifica, primo. Se supone, por favor, este menú es de un objeto número entero. ¿Puedo verificar, primo? Sí. Así es, no hay ningún problema. Listo. Eso que acabamos de terminar, un componente de salida y un componente que active una vez. ¿Qué es la ventana? ¿Por qué se dice interfase? Porque está en medio de que del programador, ¿no es cierto? O de usted y yo, estamos visualizando, aquí está la ventana, entre comillas, ahí al fondo está el programa, ¿no? Entonces está en medio, es una comunicación. ¿Para qué sirve una ventana? Una ventana en el mundo real, de una infraestructura, de una casa. Para comunicarnos. Se acerca para ver lo que está allá afuera, ¿no? Entonces la ventana es un medio de comunicación. ¿Qué está pasando afuera? ¿No? ¿Qué está pasando en el otro lado? ¿Qué? Es lo mismo. Es la ventana de comunicación. Interfase. Continuamos. Después de la interfase, viene el enlace y la ejecución. Enlazar y llamar al proceso. ¿Okay? Llamar al proceso. ¿Cómo lo llamamos? Llamar al proceso. Pero aquí, recuerden, cualquier operación definida en la clase número entero, que lo acabamos de hacer, todas estas operaciones, todas, ¿no? Deben ser activadas a través de un objeto. ¿No? Entonces nosotros decimos, bueno, voy a llamarlo, ¿no es cierto? Como es una función, me devuelve el resultado, este va a estar en la caja número 2. Textbox2.text es igual a N1, el objeto N1. Y además, jóvenes, en el diseño, lo puse acá la opción.
Y si la pongo acá, quiere decir que va a ser activada por el objeto N1. Por favor, profesor, ¿lo podemos verificar de N2 también? Una operación cualquiera definida en esa clase no es propia de un objeto. ¿Ok? Entonces, cualquier objeto que yo tenga y en donde la tenga, valga el término, porque aquí los objetos lo tengo en la interfase, ¿no? En la clase ventana, pero la puedo tener también en otra clase. Entonces, cualquier objeto que activa, ¿no es cierto?, esa operación, o puede activar cualquier operación definida. No es propia. Una operación no es propia de un objeto. Cualquier objeto puede ser activado, las operaciones que están definidas en la clase, en cualquier clase. En este caso, en la clase número entero. Una vez más, ¿no? Entonces decimos textbox2.text es igual a n.verif, y aparece la operación, ¿no? Y no tengo parámetros. Por favor, es la pequeña diferencia, ¿sí? Pero significativa de lo que hemos hecho, programación de verificar primo. El anterior semestre colocaba verificar primo y le mandábamos aquí un número. Ah, de ese número verifíqueme. Ahora es para este objeto, que tiene a su vez la propiedad, ¿no? Que tiene la propiedad. Se supone que está cargado. Hacemos coser, muchachos. Dice, enlace y ejecución es este paso. Pero, hombre, si quieres la puedes separar la ejecución, no hay ningún problema. Jóvenes, aquí está nuestra teoría, ¿no? ¿Okay? Y hemos dicho, por ejemplo, 5 es primo, claro, todo el mundo sabe, si cargo 5, tengo que cargarlo en este objeto. Si quiero verifico cuánto tiene cargado, ¿no? Y digo ahora, verificar si es primo, me dice que sí. Y si ese objeto lo cambio de estado, pongo el 9, la cargo el 9, ¿no? Y verifico si es primo. Ah, me dice que no es primo. Así es. El 1, ¿no es cierto? El extremo, la cargamos y verifico si es primo. Me dice que es falso. Por favor, no salió acá, pero lo hacemos de vuelta, ¿no? Así es. El año, ¿no? El año 2022. La cargamos. ¿Es primo? ¿No? Así es. Falso. Por favor. ¿No? ¿Es primo? Falso. Cada vez que doy acá la opción, jóvenes, o sea, activo yo, ¿no? Corre pues el proceso, ¿no? Ahí está cosiendo. Pero profesor no cambió, hombre. Solamente que este dato da, en función de este dato, da este mismo resultado. Y no se nota, ¿no? Corrió otra vez. Así es, ¿no? Jóvenes, es así. Ahora, si yo quiero, profesor, lo podemos probar acá con él también. Pero obviamente, jóvenes, a no ser que la operación la demanda, o sea, vuelvo a repetir, jóvenes, nosotros utilizamos otro objeto, ¿no? Usamos otro objeto cuando algún objeto demanda otro. Pero para verificar si un número es primo suficiente acá. Pero la podemos hacer acá. Hombre, no, la podemos hacer acá, no hay problema. Verifica primo. Así. Y la enlazamos. Ah, muy bien. ¿Y dónde devolvemos el resultado? Que sea en la misma, aquí, ¿no? Por favor, estoy diseñando otra vez para eso, ¿no? ¿Se quiere alguno en la entrada? No. Una salida, sí. ¿Dónde va a devolver la salida? Si quieres acá o tal vez acá, ¿no? Que lo hemos usado esto para 2 objetos. ¿Qué componente es este? ¿No? Lo miro y aprovecho eso. Ah, es el textbox 4. Muy bien. Entonces, el textbox 4, ¿no? .text, ¿no? Va a ser el resultado de N2, mucho cuidado que es el segundo objeto, punto verificar si es primo, así, y no tiene parámetros, y lo hacemos con cero. En este caso tengo que cargar para el segundo objeto, creo que utilizo esto mismo para cargar, ¿no? Por ejemplo, el 13, que es primo, la cargo, ¿no? Y digo, verificar si es primo, dice true, ah, ¿verdad? ¿No? Otro número, ¿no es cierto? No sé, el 50, ¿no? La cargamos y verificamos si es primo, nos dice false. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esto nos demuestra, jóvenes, que es la misma operación verificar primo, ¿no? Este que llama también es la misma operación, solo que aquí está activando este objeto y aquí está activando este objeto. Pero es la misma operación, ¿no?
Entonces, jóvenes, como dije anteriormente, o sea, cuando estábamos diseñando la clase, ¿no? Jóvenes, cuando estaba diseñando la clase, estas operaciones, ¿no es cierto? Todas las operaciones que se están diseñando, ¿no es cierto? ¿No? Es simplemente como una arquitectura, ¿no? Están ahí. Pero cuando se las utiliza, cuando se las activa, ¿no? Con un objeto, programas un objeto cualquiera. En este caso, lo estamos dejando de clase, de los objetos. Con esos objetos, ¿no? Se inicializa, ¿no? Y un objeto de la clase cadena también es activo. Después, ¿qué operación quieres hacer? Recién va a activarse la operación que tú deseas de acuerdo al objeto que quieres verificar, ¿no? Que quieres verificar. Jóvenes, es así. Nuevamente, jóvenes, un compañero que nos valide la señal, por favor. Está bien, pero está un poco media cortante, ingeniero. Ahorita se escucha totalmente entrecortado, ingeniero. No se escucha, hija. Ya lo he parado, todas las aplicaciones el cual manejan noticias, mensajes, ¿no? En línea, pero creo que ya está mejor. No sé si estamos bien, jóvenes, nuevamente. Sí, ahora sí mejoró. Gracias, jóvenes. Vamos a continuar. Continuando, jóvenes, continuando. Seguimos con más aplicaciones, ¿no? Dice acá en el contenido que también ya está en el aula virtual, ¿no? Mejorando, algo mejor del número entero, digo del número primo, verificar si un número es primo, algo mejor. ¿Qué quiere decir algo mejor? Mejor rendimiento de la lógica, algo más rápido, ¿no? Así es. Cuando decimos, oye, tiene alto rendimiento en nuestra lógica, quiere decir que es rápido, hay velocidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Otra forma, recordándoles también, ¿no? Voy a descartar la verificación de un número primo entre la unidad. Voy a descartarlo. Voy a discriminarlo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué? Porque todos son, tanto el número primo como el no primo, por ejemplo, es divisible entre la unidad. ¿Ok? Entonces lo descarto. Y empiezo a verificar a partir del siguiente valor, de 2, 2, ¿no? 5 es divisible entre 2, no. 5 es divisible entre 3, no. Entre 4, no. Entre 5, sí. Me voy a detener cuando sea exacto. Me voy a detener esta verificación cuando sea exacto. Y una vez que me detengo, la verificación, porque digo, me detengo porque es un proceso repetitivo. Me detengo cuando es exacto. Y cuando es exacto, pregunto, esta n se ha dividido consigo mismo. Esta secuencia es i, ¿no? Que va incrementando, pero a partir de 2, 3, 4, ¿no? N es igual a i. Sí, entonces voy a decir es primo. ¿Dónde está el rendimiento? Cuando no es primo. Voy a empezar a partir de 2, por ejemplo, el año 2022. ¿Cuántas operaciones tendría que hacer con 2022? 2022 verificaciones. ¿No ve? ¿No es cierto? Y ahí tendría que contar cuántas veces es exacto. No, eso es lo que nos dice la anterior operación. Pero acá, 2022 empiezo a verificar, ¿no es cierto?, a partir de 2, porque estoy descartando la 1. ¿No? ¿Es exacto? Sí, y me detengo. Se supone si este es primo, y como estoy descartando la primera verificación, ¿no?, que es exacta, entonces esta segunda exacta debe ser consigo misma, ¿no? Entonces, ¿es exacto? Sí, me detengo, ¿ya? Y digo, este n, que es 2022, ¿se dividió consigo mismo? ¿Esta secuencia avanzó hasta 2000? No,
¿no? No, N no es igual a I. Entonces eso es falso. No es primo. Entonces, cuando no sea primo, ¿no es cierto? Regularmente, cuando sea primo, voy a en su momento, en una o dos operaciones, verificar que no lo es. Y no tengo que hacer 2022 verificaciones, como dice la operación anterior, ¿no? Aquí, ¿no? Si es 9, verifica de 1 hasta 9. Si es 2022, verifica de 1 hasta 2022. Cuenta cuántas veces, no sé, pues cuántas veces será exacto, ¿no? ¿Ok? Pero aquí, otra forma, ¿no es cierto?, mucho más óptima es, sí, ese número, cuando es exacto, ¿es divisible consigo mismo? No, porque es la segunda que estamos encontrando, la primera la estamos descartando, ¿no? Y listo, nos paramos, ¿no? Entonces, no quiere decir, por ejemplo, este es un proceso repetitivo de verificación, sí, señor, ¿no? Estoy repitiendo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que sea exacto. Repeat, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Encontrar el residuo, ¿no? Entonces, entre la secuencia I, ¿no? Pero que I, mucho cuidado, va a partir de 2, ¿no? Estoy descartando la 1. Hasta que sea la división exacta. Hasta que el residuo sea 0. Y una vez que encuentro, ¿no es cierto?, el residuo igual a 0, acá o acá, ¿no? Verifico. Si n es igual a I, la última que se ha dividido es consigo mismo, sí, es primo. La última que se ha dividido es consigo mismo, no, falso. Sencillo. Pero en este caso, por ejemplo, si es el 1, pues el 1 ya no forma parte de esta lógica, ¿no? Porque si empiezo a dividir, ¿no es cierto?, 1 entre 2, 1 entre 3, me voy a ir al infinito. Nunca va a ser exacto, ¿ya? Pero no se ajusta. Hay que validar esta cosa. Es un caso especial, ¿no? Hay que discriminar este estado cuando es 1. ¿Y cómo se discrimina? Con un if, ¿no? Lo vamos a ver. Jóvenes, como siempre, por favor. La caja negra es la misma, por favor, disculpen. ¿Ya? ¿Qué tiene como entrada? Nada, pues necesito n. La salida es un booleano, true o false, es la misma. Es una función. ¿Y podría ser polimorfismo, profesor? No. Puede ser polimorfismo. Si fuera polimorfo, jóvenes, por lo menos tiene que variar en la caja. Parámetros. Y tampoco. Como no tuvo la entrada, no puede ser polimorfo. O sea, la entrada es polimorfismo cuando es el mismo proceso, es el mismo nombre, ¿no es cierto?, pero difiere los parámetros de entrada. O sea, por lo menos tiene que ser si el otro no tiene que tener un parámetro, dos parámetros. Y si es que son iguales los parámetros, en número, 1, 2, por decir, ¿no? ¿Ok? Entonces, un parámetro de acá tendría que ser diferente del tipo, por lo menos, tipo de parámetro. Jóvenes, aquí no puedo. Pues, ¿qué hacemos? No siempre, digamos, más que sea, pero no puedo hacer. Su señal, Jóvenes, no quiere decir que siempre, en cuanto pueda, tengo que aplicar el polimorfismo, ¿no? Eso no. Y si es que no se puede, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Ok? La lógica, jóvenes, la lógica, ¿no? La lógica acá. Aquí está la chispa. ¿Ok? Aquí está la chispa, ¿no? Dice repetir, ¿no? Vamos haciendo el lenguaje ya, recuerden, ¿no? Tenemos que hacer en nuestro lenguaje natural, repetir, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a repetir? Ya,
Dice acá, encontrar el residuo. Encuentro el residuo. R es igual a N mod entre una secuencia I. ¿No es cierto? ¿No? Así es. ¿Hasta cuándo? Así. Hasta que la división sea exacta, hasta que el residuo sea exacto, ¿no es cierto? Repetir hasta que el residuo sea igual a 0. Así. Por favor, esta R es la misma. Eso es lo que nos dice esto, ¿no? Pero es una secuencia I. Muy bien, y esa secuencia es estándar y es igual a I más 1. Aquí ya no hay for. Entonces tengo que manejar esa variable. ¿Ok? Además, este contadorcillo, valga el término, ¿no es cierto? Previo al ciclo es una regla. Oye, pues el contador, aquí la necesitamos, ¿no es cierto? A partir de 2, ¿no? Según nos dan 2, 3, 4. Dice. Entonces, este contadorcito, ¿no? Por favor, disculpen. ¿Okay? Debe comenzar con 1. Porque cuando entre al ciclo, 1 más 1 es 2. La primera operación va a ser con 2, ¿no? Los jóvenes hay que ajustar el contador en su valor inicial. Listo, ya está. Ahora, ¿no? Una vez que es exacto, dice, si n es igual a i, true is no false. Eso podría decir, ya lo tengo el resultado. Así. Retornar, si es que n es igual a i. Perfecto. Y listo. Si n es igual a i, true. Y si n no es igual a i, false, ¿no? Aquí cuando va a ser el proceso repetitivo y es exacto, si n es igual a i, sí. Este es n, este sí. Aquí empieza la operación, n mod 2, ¿no? Es exacto. N es igual a i, no, falso, ¿no? En una sola verificación ya podemos decir que no es primo y no hacer 2022 verificaciones. Jóvenes, ¿y qué pasa con el 1? Pues el 1 no forma parte de esto. Esta lógica no va con el 1. Discrimino. Digo, perdón, jóvenes. Si I es mayor que 1, entonces que venga a hacer esto. Todo esto. ¿No? Disculpen, jóvenes. Que venga a hacer esto. No quiere. No importa. Entonces voy a hacerlo así. ¿No? Si n es mayor que 1, haz esto. Si n es igual a 1 o menor que 1, ¿no es cierto? No es primo. Entonces, caso contrario, aquí digo else, perdón, estoy en castellano. Estoy haciendo lógica, ¿no? Y si no, caso contrario, voy a decir retornar ya directamente, falso. Por favor. Tengo que hacerlo en castellano ese, ¿no? Es false. Y tenemos el fin, sí, ¿no? Listo. Jóvenes, decía hace un rato, cuando estábamos haciendo la función anterior, verificar primo, ¿no es cierto? Que la última la última instrucción, ¿no es cierto? Sea pues retornar. Y aquí puedo hacer esto, retornar, y puedo hacer, sí, está bien. Pero por favor, ese ya es estilo, ¿no? Retornar por donde se pueda, ¿no? Así es. Imagínense que esta parte estuviera mucho más arriba, que no se viera, ¿no? Y retornar aquí, o sea, como que no se ve muy bien. Sería bueno, como es una función, que terminar esa función con retornar, ¿no es cierto? El resultado. ¿Pero dónde está el resultado? Pues no tenemos. En una variable booleana. Entonces usaré una variable booleana acá. ¿No? B es igual a ese resultado, ¿no? Si ese resultado es true o false, perfecto. Y vengo acá y digo retornar ese valor de B. Y aquí, ¿no es cierto? Digo retornar
T es igual a false. Perfecto. Por cualquiera de las alternativas, en B está el resultado, ¿no? Después de las alternativas, ¿no?, del if, decimos retornar B. Qué genial, ¿no? Mucho más claro. Porque siempre una función, la última operación debe decir retornar, ¿no? Estilo. Entonces, por un lado, o sea, una función, retorno, ahí termina ya la lógica. Ya no va más adelante, ¿no? Retorno. Es así, jóvenes, ¿no? Listo, ya está. A lo mejor también hay que verificar si el número es, ¿no? Y como hemos dicho, seguimos implementando y podemos tenerlo también esta operación acá, ¿no? Así es. Vamos a ver, rapidito. Public function, ¿no es cierto? Verif primo 1, lo hemos llamado así, no tiene parámetros, as boolean. Es. Variables locales y otra vez tengo i es entero, c es entero, r es entero, ¿no? As integer. Y te boolean. ¿Listo? Por favor, mirando les dije. Las variables locales, variables auxiliares, ¿no? Porque estas variables son propios de este pequeño módulo. Por eso dicen también variables auxiliares. Por favor. Y si por ahí una razón aquí hay C, y en este otro módulo hay C, este es otro C, valga el término. Será la misma, ¿no es cierto?, en cuestión de identificador, pero es otro, que cumpla la misma función tal vez, ¿no? Pero por favor, este es un programita y este es otro programita, ¿no? Y si por alguna coincidencia es semejante, C, R, son coincidencias, ¿no? Así es, ¿ok? Sigamos. Ahora vamos con la lógica. Dice, si if i es mayor que 1, entonces, dice, C es igual a 1, la lógica ahí, por favor. No, repetir, dice, ¿no? Repetir en este lenguaje es do, ¿ya? Y decimos i es igual a i más 1, ¿no? Caray, y allá el i no lo comenzamos, ¿no? Así, este no es C, qué barbaridad, ¿no? Es i, ¿no? Jóvenes, necesito la ayuda de ustedes en esos casos, ¿no? ¿Ok? Y aquí i no es i, jóvenes, es n, caray. ¿Sí? Si n es mayor que 1, recién viene acá. Estamos hablando de este. Si n es 1, ya está descartado. Entonces, la lógica funciona para n mayor que 1. Y este es el contador que comienza con 1, ¿no? Y aquí ingresa al ciclo y incrementa, y la primera operación que hace es entre 2, ¿no? Jóvenes, sigamos, ¿ok? Vamos acá. Entonces, este es i y este es n. Muchachos, necesito de su ayuda, jóvenes. Este es integer, ya, no importa. I es igual a i más 1. Y seguimos, dice el residuo, por favor, el residuo es a n mod i, ¿no? Y después de eso viene el ciclo, o el loop until, hasta que r sea igual a 0. Jóvenes, es así el ciclo, el ciclo repeat, ¿ya? Repeat. En otros lenguajes se utiliza la misma palabra, pero en inglés, repeat, ¿ya? Until, aquí es don't loop until, por si acaso. ¿Ok? Después del ciclo dice, ¿no es cierto? B es igual a n si es igual a i. Perfecto. Y luego va con el else, ¿no? Else, ¿ok? Y si no, B es igual a false. ¿No? Y después del ciclo, después de la alternativa, dice retornar, return B. Listo, ya está, muchachos.
Okay. Después de eso seguimos con la lógica, digo con la metodología, ¿no? Tenemos la implementación, viene el diseño de la ventana, no necesita ningún parámetro y hay una salida. La salida acá, como siempre. ¿Dónde la aplicamos? Aquí, ¿ya? Verifica primo 1. No sé, le enlazamos. Por favor, ya está el diseño modular, lo enlazamos, ¿no? Y decimos en textbox 2, creo que es, por favor, ese, ¿no? Punto text es igual a n1.verifica primo 1, ¿no? Así, listo. Ya es. Y le cosemos. Jóvenes, como siempre, vamos a cargar acá, n, nos cargamos y vamos a llamar a esta operación. ¿Es primo? Sí. El 2022, ¿no es cierto? Lo cargamos. ¿No? Es primo, pero esta operación, ¿no? Nos dice que es falso. ¿No? Vamos ahí. Es la misma operación, pero mucho mejor, mucho más óptimo, en todo caso, ¿no? Jóvenes, es así como vamos avanzando y recordando las operaciones de la clase número entero que la hemos visto el anterior semestre, pero con un enfoque programación orientada a objetos. Voy a continuar, jóvenes, ya, porque no tengo mucha batería, jóvenes, estoy en otro lado y espero que mi batería me alcance para terminar acá la clase, ¿ok? Dice, verificar si un número pertenece a la serie exponencial con base B como otro número entero. Me explico, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿qué estoy haciendo? El análisis. Cuando pongo 1, es el análisis. 2, diseño modular. 3, diseño del algoritmo. 4, implementación. Y ahí vamos. La metodología de programación, jóvenes. ¿Okay? Dice ahora la aplicación, verificar si un número entero pertenece a una serie exponencial con base B, ¿no? Y esta base B es como otro número entero. Por ejemplo, si n es 16, ¿será que 16 está en esta secuencia exponencial, en esta exponencial con base 2? ¿No? Entonces 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4. Esta es la formulita exponencial y este es el resultado. Está preguntando este 16, ¿será que se encuentra en esta secuencia, en esta serie exponencial? Claro. Está aquí. True. El resultado con base 2 se encuentra en la serie exponencial con base 2, ¿no? Miro 10, 10, 10, 10, 10. No, aquí ya me paro. Cuando haya un término que es mayor, porque es imposible que ya exista, porque va creciendo, es progresiva, ¿no? Y va creciendo esta serie. Otro ejemplo, ¿será que 10, mejor dicho, 27, ¿no? Mirando aquella, ¿será que está en la serie exponencial con base 3? Estoy cambiando la base, a 3 a la 0, 3 a la 1, es la formulita exponencial, ¿no? Entonces, con estas 3, ¿será que en esas es 27, es 27, es 27? Y digo, true. No sé por qué. El 20 se sacó en la serie con base 3. Este es 20, 20, 20. No, este es mayor. Digo que no. Falso. ¿Ok? Entonces, jóvenes, es así. Es así. Esto no lo voy a dejar como estaba, por favor. ¿Ya? No importa así. ¿Ok? Pero lo dejaré así, como estaba. Base 2. ¿Cómo se hace? ¿No? Por favor, ahora la chispa, ¿no? Una vez que te han explicado esto, ¿cómo tengo que hacerlo? Oye, tienes que ir generando el término, pues 2 a la 0 es 1, ¿no? Y digo, este es el valor de 16, no, vamos, 2 a la 1, es 16, no, es 16, no, es 16, sí, me paro. Aquí hay un proceso repetitivo.
Tengo que generar 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿no? Y son estos valores. Y preguntar si este es el número que estoy buscando. Si es true, me paro ya no hago más verificación, me paro. ¿No? Tú sabes cuántas veces vas a hacer este proceso de verificación, ¿no? Que si 2 a la 0 es este resultado es 16, no. 2 a la 1 es, no, no se sabe. ¿Cuántas veces? ¿No? Entonces, ¿es un repetir o es un while? Tiene que venir, ¿no es cierto?, a tu memoria ROM, digo RAM, ¿no? Tiene que venir inmediatamente asociando a tu conocimiento, no, este es un ciclo while o es un ciclo repeat. Más se ajusta el repeat hasta que sea 16, ¿no? Y si es que fuera 8, ¿no es cierto?, por ejemplo, decía el 10, ¿no? Entonces, este es 10, no, este es 10, no, este es 10, no, 10, no. ¿Y cuándo tengo que detenerme? Cuando este número o el término sea mayor también. Es difícil que lo alcance, ¿no? Porque va creciendo. Entonces, voy a terminar este proceso cuando lo encuentre, o cuando lo encuentre este término, que sea igual al número, o cuando este término sea mayor que este, ¿no? Perfecto. Chispa, ¿no? Aquí, repetir, encontrar el término con base BN, ¿no? Y una secuencia, por favor, aquí hay la base 2 o la base 3, ¿no? Como es exponencial, tiene una secuencia, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sigue. Una secuencia regular, ¿no? Así, jóvenes, ¿no? Continuamos, espero que no se haya distorsionado la señal. Entonces, jóvenes, ¿no? Ya tengo la chispa. Encuentro el término con la base BN y la secuencia. Perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta secuencia de términos, hasta este término sea igual a N. Hasta que el término sea igual a N. O el término sea mayor que N, porque cuando ya no existe, el término es mayor, ¿no? Cuando decíamos, por ejemplo, 10, si el término es mayor, es imposible que exista, ¿no? Así es. Entonces, tengo una salida compuesta, ¿no? La salida es hasta, es una condición y u otra condición, ¿ok? Así es. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos al final si este número que estamos verificando, si está en esta serie? Preguntamos si el término es igual a N. Pregunto nuevamente el más apropiado, porque aquí hay dos condiciones. Si el término es igual a N, pregunto después, si me dice que es igual a true, salió por acá, que lo encontró. Y si el término no es igual, quiere decir que salió por acá. Entonces va a ser falso. Perfecto. Entonces, jóvenes, ¿no? Estoy trabajando con dos objetos. Sabemos que cualquier objeto, ¿no es cierto?, que va a activar esta operación tiene la propiedad N, pero necesito la base. La base es otro objeto. Es otro número entero. 2, 3, 10, no sé. ¿Ok? Entonces tengo que cargar estos dos objetos, activarlos y, bueno, el diseño de la caja negra. ¿Qué tiene como entrada? Otro objeto B. Así es. Y la salida es un booleano, true, false. Por favor, la lógica la vamos a construir. Esto también se debe construir, se debe diseñar, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, vamos. Tengo B, ¿no? O sea, B es la base, otro número entero fuera de este número, el cual viene por default o la tomamos por default cuando un objeto activa esta operación. Además de eso, necesito otro número que es la base. Y el resultado es true, false, salida única, elemental, función, y le damos un nombrecito. Verifica si pertenece a esta serie. ¿Qué? Ese número entero. La lógica. Aquí está la chispa, ¿no? Dice repetir. Y repetimos, ¿no? Encontrar el término,
o pondremos término, no sé, o T, no sé, para no ser muy extenso, ¿no? T es igual, caray, T es igual, ¿no? Hay que ser la exponencial, la base a la base elevado a una secuencia, ¿no? La base y una secuencia, ¿no? ¿Y cómo es la base? B punto. No hay otro, ¿no? Por favor, ya tengo que esta n, que también aquí hay otra n, ¿no? Esta n se diferencia con el prefijo del objeto, b.n. b.n, exponente, perdón, ¿no? Exponente a una secuencia i. Una secuencia i. Esta es una secuencia estándar. I es igual a i más 1, porque va de 1 en 1. Por favor. Este es exponencial, 0, 1, 2, 3, ¿no? Perfecto. Y si yo quiero, inmediatamente, ¿no es cierto?, la pongo, estamos en un proceso repetitivo, sí. ¿Con qué comienza? Es ahí. Y si, caray, es el lenguaje, jóvenes. Y este comienza, yo necesito menos 0. Debe comenzar con menos 1. El proceso del incremento menos 1. Menos 1 va a ser la primera opción. Esta base va a ser, esta base elevada. Ahí vamos generando estos términos, ¿no? En base a este cálculo, ¿no? Entonces generamos el término, dice, hasta que el término, ¿no? Repetir hasta el término T sea igual a lo que es, ¿no es cierto?, n. Perfecto. O dice, entonces necesito paréntesis porque esta condición es compuesta, no es simple. O el término es mayor, dice, o el término es mayor que n. Perfecto. ¿No? Aquí está. O el término es igual a n, o el término es mayor que n, terminamos el ciclo. Perfecto. Y después del ciclo, dice la pregunta, no sé, retornar directo, creo que se puede, ¿no? Si el término es igual a n, si el término es igual a n. Estamos haciendo una pregunta más de esto. Aquí no sabemos por cuál sale, ¿no? La lógica está preparada, pero no sabemos por cuál, por este o por este. Entonces volvemos, ¿cuál es la consulta o la condición más adecuada para el resultado? Si t es igual a n, si es verdad, true, y si no, false. Y si no es igual, quiere decir que salió por acá, ¿no? Por acá. Sale por una de estas, ¿no? Así es. Listo, jóvenes, ahí está la lógica, no necesita más, ¿no? Y punto. ¿Okay? La codificamos, ¿no? Una vez más, tenemos aquí, por favor, las operaciones con la clase número entero. Sigue creciendo las operaciones, public, function, este ya se vuelve mecánico, ¿no? Ya implementar al lenguaje, una vez que ya conozco la regla léxico-sintáctica, ¿no? De cómo se escribe el encabezado, cómo se escribe una instrucción, etc. Es mecánico ya, ¿no? Aquí no se necesita pensar, ¿no? Verif dice, pertenece a la serie, ya hombre, no sé, un poco extenso, pero no importa. Que tiene como parámetros B, as, n, enter, es otro objeto, y el resultado as boolean. Así, listo, ¿no? Por si acaso, muchachos, ¿ok? Un poquito más, ¿no? Lo que viene es un objeto de la clase número entero, y el resultado es boolean, ¿no? Entonces, no siempre va a venir variables, bueno, no sé si tengo acá, no siempre va a venir variables, ¿no es cierto?, de tipo elemental. Pueden venir objetos como parámetros, ¿no? Variables locales, ¿no es cierto? Y otra vez, ¿no es cierto? Dim, y, coma, ¿qué más tengo? El término puede ser real, puede crecer mucho, ¿no? Y no hay más. Y as integer.
cierto? Y este término debe ser as doble, real, porque puede ser un valor muy grande que va creciendo. ¿Ok? Listo, ¿qué más hay? No hay más, ¿no es cierto? Y lógica dice I es igual a -1. ¿Ok? Repetir, hace rato ya lo hemos dicho, do, I es igual a I más 1, y ahí vamos, ¿no? ¿Okay? El término es igual a la base, pero digo, b.n elevado, ¿no es cierto? A la secuencia I, y dice loop until hasta que, entre paréntesis, el término sea igual a n o el término sea igual a n, ¿no es cierto? O el término sea mayor que n. Así. Luego del loop dice retornar, si el término es igual a n. Perfecto. Así es. Listo. Ya está. ¿No? Entonces, jóvenes, lo implementamos, ¿no? Digo, diseño de la interfase. Necesito un objeto. No tengo que pensar en componente, porque es objeto. Entonces tengo que fijarme acá. Si voy a operar con N1, ¿tengo otro objeto? Sí, perfecto. Y ambos tienen que estar cargados, ¿no? Listo. Muy bien, entonces ya tengo dos objetos, N1, N2, que active N1 y le mandamos N2, o que active N2 y le mandamos N1, como se quiera, ¿no? ¿Y qué más necesitamos, no? La salida es un booleano. Muy bien, necesito una salida, como siempre esta salida, que es textbox 2, ¿no? Lo enlazamos, por favor, el diseño modular termina con colocarlo, digo, diseño de la interfase, termina con colocarle acá, verifica, ¿no? Si pertenece a la serie, ¿no? Si pertenece a serie, ya. Y termina el diseño, ¿no? Necesitamos dos objetos y una salida acá y listo. Y el componente que activa o hace la reacción, ¿no? Decimos, si N1, porque está en N1, perdón, tiene un resultado y va a ser textbox2.text, ¿no? Dices igual a N1.verifica si pertenece a la serie y envía N2, otro objeto. ¿Cuál objeto acá? Desde este punto de vista, el objeto 2. ¿Listo? Estamos. Jóvenes, vamos a jóvenes, por favor, aquí está. Un poquito más acá, ¿no? Si cargamos 16, verificamos y directamente verificamos si pertenece 16 base 2 a 6, ¿no? Cargamos al objeto 1, por si acaso, aquí tenemos descargar y este objeto descargar 2, ¿no? Es 2, ¿no? 10 es exponencial, la serie con más Finge su señal. Probablemente sea por mi batería, jóvenes. Voy a ir terminando con esta operación, muchachos. ¿Ya? Decía, estaba probando, jóvenes, ¿no es cierto? Y probando y comprobando con lo que teníamos, 27 decía, ¿no? Descargo, por favor, aquí, descargo el objeto 1, ¿no? Dios, creo que otra vez, ¿no?
y descargamos esto, por favor, es 3. 27 pertenece a esta serie con base 3, claro, ¿verdad? ¿No? Verifica si pertenece, true, ¿no? Es así. Cualquier base, son parámetros, cualquier base, muchachos, ¿no? Por ejemplo, una base, un valor de 100, ¿no es cierto? Cargo al primero y termino con esto. Y voy a cargar, por ejemplo, base 10 en 2, ¿no? Descargo acá. Estoy diciendo, jóvenes, 100 pertenece a una base exponencial con base 10, claro, 10 a la 2 es 100, a decir true. ¿Ok? Entonces, jóvenes, es así como vamos realizando las operaciones, por favor, por cuestión de batería también, ¿no? Pero bueno, ya se hace también el tiempo. Vamos a ver la siguiente operación y voy a terminar la siguiente clase con esta operación. La última que voy a hacer con la clase número entero. Jóvenes, la clase número entero es una clase amiga que vamos a utilizar, ¿no? Es una clase amiga, ¿no? Todavía no estamos entrando en tema de lo que va a ser el examen. El examen, es decir, vamos a ver la temática de la próxima clase. Así es. Pero vamos a necesitar, ¿no? La clase número entero, jóvenes, por si acaso, ¿no? Termino con esto, muchachos. Por ahí alguien quiere tomarlo, ¿no? Por favor, una imagen de lo que acabamos de ver, ¿no? Por favor, disculpen. Aquí está verificar si es primo, ¿no? El segundo. ¿Ok? Y acá está, jóvenes, verificar si pertenece a una serie exponencial el número entero. Haga el seguimiento al profesor y en base a esto, hay algunas, como decía, hemos hecho para el práctico y otras hay que hacerlo. Avance con el práctico, jóvenes. Avance con el práctico. ¿Ok? Les pido disculpas, jóvenes. Les repito, estoy nuevamente acá en otro lado. Ya, estoy nuevamente en frontera, pues aprovechando la virtualidad, ¿no? Entonces me han llamado también. Tengo que hacer algunas aclaraciones. Estoy solamente de paso. Y aprovechando esto, bueno, a la distancia estoy con la señal, ¿no es cierto? Que hay veces un poco débil, pero estamos acá, ¿ok? Jóvenes, me despido en todo caso. Hay que seguir trabajando con lo que es el práctico. Gracias, ingeniero. Chao, muchachos, que estén muy bien. Un saludo desde acá a todos ustedes. Chao, jóvenes. Chao, chao.